tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti. Y nuevamente hablaré sobre Axie Infinity porque es lo que nos compete y nos está haciendo vibrar todas las entrañas por dentro. Ay, que me gusta Axie Infinity. Y sé que va a subir la SLP gigantescamente y en ese momento pues creceremos mucho más rápido como canal y tendremos ventajas sobre las personas que están dejando Axie Infinity porque creen que no va a avanzar, ¿ok? Entonces, hoy te voy a hablar de cómo, por qué, cuándo y dónde te pegan tan fuerte en Axie Infinity. ¿Por qué hay Axies que si pegan 120 en realidad terminan pegándote 200 o 300? ¿Por qué? ¿Por qué tú pegas poco a veces? ¿Por qué alguien pega más fuerte que tú? ¿Por qué? Pues aquí te voy a explicar el por qué. Por si no lo entendiste, este es el por qué pegas tan poco o tan fuerte. Vamos a comenzar. No vamos a comenzar. Primero, te pido por favor que le des un like a este video, te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que pim pum pam te aparezcan las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Señores, estoy viendo que las personas ven mucho mis videos pero no se suscriben. Por favor suscríbanse, que es muy importante para mí, para que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo estos videos. Así que ahora sí, comenzamos. Bueno chicos, como les comenté, te voy a explicar por qué demonios es que a ti los Axies te pegan tan fuertes y por qué a veces tus Axies pegan tan poco. Entonces, te voy a revelar los misterios de los daños. Entonces chicos, vamos a ver. Aquí lo que te voy a enseñar son 5 factores que para mí son los 5 factores que hay. Tal vez hay otros más. Si no son los factores, si hay más factores, por favor déjamelo en los comentarios y así lo examino. Y los porcentajes que te voy a dar han cambiado, ¿ok? Estos son los porcentajes que te voy a dar, son, digo yo, viejos porque dan cifras similares pero no son exactas, ¿ok? Entonces, ahora te voy a mostrar, en realidad lo que quiero que aprendas es el por qué a veces tus Axies pegan más y a veces por qué pegan menos, ¿ok? Y además te quiero mostrar por qué cuando a veces te colocas defensa, te aparece la defensa con diferencia. O sea, te aparece, si tú pones 40, de repente te aparece 44 de defensa. ¿Por qué aparecen ese 4 extra? ¿Vale? Todo eso te lo voy a revelar en este video. Pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil y entendible posible. Porque odio cuando la gente lo que hace es leer una información y te dice... Para eso lo lees tú mismo. Yo te lo voy a mostrar en vivo, ¿ok? En juegos. Pero primero... 5 factores para el aumento de daño y defensa, ¿ok? En Axie Infinity son los siguientes. Yo lo he investigado y lo he mirado y lo he analizado y he estudiado y estos son los que yo he conseguido. Si consiguen algún otro o ven algo que no corresponde a lo que yo estoy diciendo, por favor déjenme en los comentarios y con mucho lo analizaré y no sé, o sacaré otro video con todo más perfecto y explícitamente correcto, ¿ok? Así que no hay problema, recuerden que esto es para ayudar a Tutirimundachi, al que le guste, no le guste y plim pum plan. Vámonos pues. La primera parte de las bonificaciones viene siendo bonificación por especies, ¿ok? La segunda viene siendo bonificación por carta que posea el Axie. La tercera viene siendo la combinación en cadena. Cuarta, ataques combinados, que esto está relacionado con el skill. Y la última vendría siendo el ataque crítico, ¿ok? Vamos rápido con lo que viene siendo la bonificación por especies. Como todos saben, tenemos 9 tipos de especies de Axies, ¿ok? Originalmente eran 6 y luego, pues al ligar Axies puros, han surgido 3 tipos de Axies nuevos, ¿ok? Que viene siendo el de amanecer, oscuridad y el mecánico, ¿ok? En total vendrían siendo el acuático, el bestia, pájaro, bicho, amanecer, oscuridad, mecánico, planta y reptil, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la bonificación por especies? A cada 3 especies arman un grupo formando 3 grupos de 3 especies, que en total serían 9, ¿ok? Estos serían grupos de Axies. El primer grupo que está aquí arriba, vamos a llamarlo A, ¿ok? Que está combinado por lo que viene siendo las plantas, lo que viene siendo la oscuridad y lo que viene siendo los reptiles. El segundo grupo, que le vamos a llamar grupo B, está conformado por pájaro, amanecer y peces. Y el grupo C lo vamos a conformar por bestia, bicho y los mecánicos, ¿ok? Cada grupo es débil y fuerte contra otro grupo,
¿ok? Siempre vamos a ver la fortaleza en sentido de las agujas del reloj y las debilidades en sentido o contrario de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces, en el grupo A, si alguno de ellos ataca a alguien del grupo B, el ataque va a tener un incremento de 15%. Al igual que si el grupo B ataca al grupo C, van a tener un incremento del 15%. Y si el grupo C ataca al grupo A, incremento del 15%. Pero ¿qué pasa si es al contrario? ¿Ok? Si es un grupo débil contra un grupo fuerte, vamos a tener en vez de un incremento, una reducción de daño. ¿Ok? Entonces, miremos. Si un pájaro, esto lo voy a mostrar en la siguiente lámina para que sea más fácil. Imagínate que tenemos a una planta caminando por la pradera de lo más tranquilo y se consigue con otros 3 Axes, ¿ok? Que tienen cartas cada uno, ¿ok? La primera carta es de un tipo bestia, la segunda carta es de un tipo pájaro y la tercera carta es de un tipo planta. Como ya mencioné antes, esto tiene que ver con lo que vienen siendo los grupos. El bestia es del grupo C, ¿ok? Y si va a atacar a alguien del grupo A, significa que él es más fuerte. O sea, los bestias son más fuertes que las plantas. Entonces, vamos a mirar este daño que tiene la carta, ¿ok? Y vamos a ver el incremento que tiene. Si tenemos esta carta que pega 110, se le tiene que incrementar un 15%, como ya sabemos, ¿ok? Si tú le sacas el 15% a 110 y se lo sumas, da 127,5, ¿ok? Se redondea y al final estaría haciendo esta carta que inicialmente hace un daño de 110, va a hacer un daño de 127 al final, ¿ok? Ahora, si vamos con un tipo pájaro atacando a una planta, como el pájaro se encuentra en el grupo B y va a atacar a alguien del grupo A, el pájaro es más débil que la planta. Por lo tanto, en este caso, el daño de 110 se le tiene que disminuir el 15%, ¿ok? Y si se le resta el 15% a 110, viene dando 93,5, que en total serían 94 el daño, ¿ok? El punto de daño. Entonces, inicialmente atacaba con 110 y al final el daño se redujo a 94. Ahora, ¿qué pasa si son de la misma especie? Ok, aquí tengo que decir que yo coloqué el daño de esta carta en 110, pero lo hice más que todo porque quería que todo fuese uniforme, o sea, que todo tuviese lo mismo. Pero si no, imagínense que coloqué 70, ok, puse 110, no se le incrementa y se le reduce absolutamente nada, y el daño va a ser exactamente el mismo. O sea que si esta carta es 70, el daño vendría siendo 70. Esto vuelvo y repito, coloqué 110 para que fueran el mismo valor en las 3 cartas. Pero en esta carta sería 70, ¿vale? Esto se entiende, ¿ok? Entonces, se le incrementa o se le reduce el daño en un 15% dependiendo del grupo de Axis que vayas a atacar, dependiendo de la especie, ¿ok? Vamos al segundo tipo, que viene siendo las bonificaciones por cartas. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos a una carta, a un Axis con sus 4 cartas, ¿ok? Que tenemos aquí a un hermoso Terminator. Entonces, la bonificación por cartas es cuando se le acredita un 10% al daño y a la defensa a la carta que uses si esa carta pertenece a la misma especie del Axis que la usa. En otras palabras, aquí, como tenemos a este reptil que le llamamos Terminator porque prácticamente no muere, entonces este Terminator usa 3 cartas que vienen siendo de tipo bicho. Estas cartas, como lo ves aquí, no pueden ser utilizadas para esta bonificación. ¿Por qué? Porque estas cartas pertenecen a otra especie. En este caso, la carta Chom viene siendo la única que va a recibir un 10% de incremento de defensa y daño. Esto nos va a dar que el daño de esta carta, que es 80 inicialmente, va a tener un incremento de 10%, dando un ataque total de 88. Por el otro lado, tiene una defensa de 50 puntos, que se le agrega un 10% más por el beneficio de las cartas, por la bonificación de cartas, y va a tener una defensa total de 55 puntos, ¿ok? Hasta aquí vamos súper perfecto y súper fácil, creo que está súper entendible, ¿ok? Ahora, vamos a las bonificaciones en cadena. Esto es un poco más, no más complicado, pero es que confunde con la anterior, ¿ok?
La bonificaciones en cadenas es cuando tienes dos axes. Óiganse bien, no importa la especie de los axes, solo importan las cartas. Pero tienen que ser axes diferentes, usando cartas de la misma especie, ¿sí? Y este incremento solamente se da a la defensa, y es un incremento que es de 5 a 6%, ¿ok? Entonces, como en este caso vemos que tenemos dos plantas que están usando dos cartas de defensa, ¿ok? Dos cartas de defensa. Esto quiere decir, vamos a buscar una calculadora. Calculadora, ¿dónde estás? Ábrete por aquí. Voy a poner la calculadora por este lado. Vale. Entonces, aquí tenemos dos cartas. Se está cumpliendo las condiciones para que se haga una bonificación en cadena. ¿Cuáles son las condiciones? Que se usen dos cartas en una carta. O sea, se usen dos cartas en diferentes axes que sean de la misma especie. El axe número 4, o sea, este axe que tiene en posición 4, está atacando con una carta de planta. Y este axe del mismo grupo, o sea, del mismo atacante o defensor, también está utilizando otra carta de defensa, otra carta de planta, ¿ok? Eso quiere decir que se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, esta carta que tiene ataque 50 y esta carta que tiene ataque 100 van a tener una bonificación en escudo, ¿ok? Esta carta que sabemos que es la Carrot tiene, para ver, tiene. Vamos a buscarlo ahorita, vamos a buscarlo que estamos por aquí. Vamos a buscarlo. Esta, la Carrot. Vale, la Carrot tiene una defensa que no sé por qué, porque aquí me sale que tiene un ataque de 100, pero no importa. Esto será antes de las actualizaciones. Tiene una defensa de 40, ¿vale? Entonces, esta defensa de 40 se va a incrementar. Voy a dejarlo aquí para no confundirnos. Esa defensa se va a incrementar en un 5%. En otras palabras, esta carta que tiene una defensa de 40, vamos a sacarle el 5%. El 5% es 0.05, ¿ok? Entonces, 2 puntos es lo que se le va a agregar a los 40 de defensa que tiene la carta inicialmente. Por lo tanto, tendría un 42 de defensa, ¿ok? No 40. ¿Por qué? Porque tiene un incremento del 5% por tener cartas en cadena. Cartas en cadena, dos axis de tu mismo equipo que tengan cartas de la misma especie y estén usando una carta cada uno, ¿vale? ¿Esto se ha entendido? Perfecto que se ha entendido. Recuerda, los axis no importa la especie. No importa si este axis es una planta o este axis es un pájaro y este es un pez. Lo importante es que las dos cartas que se estén usando sean de la misma especie, ¿ok? Las cartas. Ahora, por último, lo que quedaría... Bueno, por último no, creo que queda este y queda otro más. Viene siendo los ataques combinados. Los ataques combinados tienen que ver con el skill que contenga el axis, ¿ok? Este ataque combinado tiene como condición que tienes que usar dos cartas en el mismo axis, ¿ok? En el momento que tú usas un combo en un axis, o sea, usas, por ejemplo, en este caso, usas el huevo y después usas Blackmail porque quieres darle el aroma al otro. Si no sabes de lo que estoy todavía hablando, te recomiendo que veas el video que dejo por aquí arriba, donde te hablo de los tips para pájaros y entenderás por qué te estoy diciendo esto. Y con esta skill vamos a sacar nuestro porcentaje. ¿Cuál es la fórmula para sacar el incremento? Pues la fórmula es ataque de la carta, que vendría siendo el ataque de la carta, por el skill, que viene siendo el skill que tiene el axis, multiplicado por 500. Eso te va a dar los puntos de incremento de daño que va a tener esta carta. Entonces, vámonos para lo que viene siendo nuestra calculadora. Vamos a reiniciarla, vamos a colocar 120, que es el daño que tiene la carta. La multiplicamos por el skill, que es 35, porque aquí te dice 35. Y eso nos va a dar 4200. Eso lo dividimos entre 500 y va a ser el daño extra que va a hacer esta carta. Esta carta va a ser 128,4. En realidad van a ser 128 porque como es 0,4, pues Axie Infinity lo redondea por debajo porque está por debajo de 0,5, ¿ok? Entonces, esto es sencillo. Igual, a esta carta le va a pasar exactamente lo mismo porque casualmente tiene el mismo daño, ¿ok? Ahora, si fuese Blackmail y fuese esta carta que tiene ¿cómo se dice? Una energía de 0,
No, esta es que te tiene 120 también. Vamos a poner esta, que tiene 30. Pues sencillamente lo que tienes que hacer es sacar lo mismo. Multiplicas 30, que es el daño de esa carta, por el skill que tenga, que es 35. Y eso lo divides entre 500. Entonces el daño extra que va a tener esta carta va a ser de 2,1. Que al final serían 32 de daño. ¿Ok? Recuerden, tienen que haber dos cartas. Ahora, el último factor viene siendo este factor para aumento de daño y defensa. Pues esto genial, le dejé el título, pero no importa nada. Esto es lo que viene siendo los ataques críticos. Los ataques críticos vienen relacionados con la moral de los axes. O en otras palabras, chicos, todos los axes que tenemos tienen esto, ¿verdad? Tienen la vida, la velocidad, el skill y la moral. La moral viene determinada o viene a determinar la cantidad de probabilidad que tiene el Axis para hacer un daño crítico. Por lo general, los bestias son muy buenos en esto porque hacen mucho daño crítico por tener mayor moralidad. Bueno, hacen el mismo daño crítico, lo que pasa es que tienen más probabilidad de hacer daños críticos, ¿ok? Ahora, ya después que les he explicado las 5 formas de hacer daños incrementados, daños reducidos y defensas aumentadas, pues les voy a mostrar en un video. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a mostrar en un video esto que les estoy diciendo, ¿ok? Vamos a ver el video rápidamente y se los voy a mostrar. Aquí tenemos daño reducido, ¿ok? Aquí tenemos que vas a atacar de primero este pájaro a esta planta. Como sabemos, el pájaro es del grupo C, del grupo B, y va a atacar al grupo A. El pájaro es débil contra la planta, por lo tanto se le hace una reducción de 15%. Ahora, este Axi, que es pájaro, está atacando con una carta de 130 de daño. ¿Qué pasa cuando ataca? Pues va a tener un ataque reducido, por lo tanto el ataque va a ser menos de 130. ¿Cuánto es el ataque? 121, muchachos. ¿Por qué 121? Bueno, porque a ese 130, vamos a sacar la cuenta, 130 se le saca la reducción, que es de 15%, serían 19,5, ¿vale? 19,5 menos 19,5, tendría que haber golpeado 110, pero acuérdense que eso hay que darle el incremento por haber usado una carta de su propia especie, que es un 10% más, ¿ok? Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que no se toma en cuenta la moralidad porque solamente se usó una carta, ni tenemos tampoco la combinación en cadena porque no hay otro axe que esté usando otra carta de tipo pájaro, que aunque quieran, los pájaros son los que tienen menos defensa de todo, ¿ok? O sea que no importaría tanto lo que viene siendo la combinación en cadena. Ahora, vamos a ver lo que pasa cuando ataca el bestia a la planta. El bestia es del grupo C y la planta es del grupo A. Por lo tanto, el bestia es más fuerte que la planta. Por lo tanto, tiene un incremento de daño de un 15%. ¿Ok? Aparte de eso, vemos que está usando esta carta, que en combinación con, que viene siendo el Ronin y el Imp, que en combinación hacen que gane una energía y que al usar 3 cartas, este sea un ataque crítico seguro. Entonces, él va a hacer el doble de daño de esto, que vendría siendo 150 por 2, 75 por 2 vendría siendo 150, más el incremento del 15%. Aquí está, hace un daño de 194, chicos. Y me estoy ganando la energía por tener la combinación de carta y Ronin, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Pues nada, los Axis de diferentes especies pueden ser más fuertes o más débiles contra otros, porque se dividen por grupos. Cartas de la misma especie que use una especie, o sea, si hay una carta de una especie que está usando un Axis que corresponde a la especie de esa carta, va a tener un incremento de 10% de daño y defensa. Y por último, si son combinadas de cartas, o sea, si hacen combos, como en esta, se hace el daño en cadena más el tipo de carta. Bueno, esta en realidad no es un daño en cadena. El daño en cadena es cuando son las cartas separadas, ¿ok? Aquí es combinación de cartas. Aquí lo que están haciendo es usando, espérense, para que lo vean, que aquí esto sí da exacto, chicos. Esto sí da exacto. Espérense, voy para acá, ok, aquí. Fíjense el escudo que se está colocando, mi Axis. Espérense un momento, es que me golpean. Ok, el Axis está pegando esto de daño, ¿ok? Ahora, quiero que vean esta parte, que es 150, fíjense, esto es un tip que no todo el mundo lo dice.
cuando tú te colocas las cartas, te estás colocando solamente la defensa que tienen las cartas. Hasta que tú no hasta que tú no presionas el botón de comenzar la partida, o sea, de lanzar la partida, no se te hacen los incrementos de daño y defensa, ¿ok? Eso tienen que tomarlo en cuenta mucho, porque ahorita están viendo que tengo una defensa de 150, ¿verdad? Fíjense lo que pasa cuando yo presiono que ya terminé de seleccionar mis cartas. Miren, ahora se aumentó a 165, ¿vale? ¿Por qué? El escudo tenemos un aumento del 10%. Vamos a mirar cuánto es las dos cartas que usé. Pues las dos cartas que he usado, vamos a buscar la planta. La planta usé fue la Carrot y la Pumpkin, ¿ok? La Pumpkin tiene un daño, una defensa de 110, ¿verdad? Sí o sí, genial. Defensa de 110. Y la Carrot tiene una defensa de 70. Vamos a sumarlas. 70. Esto da 180, ¿verdad? 180 es Joder, estoy malísimo. Perdónenme, hijos míos, que estoy dormido. 110 más 40 de defensa, no es el daño, más 40 de defensa, viene siendo 150. Que es la defensa original que tiene el Axis. Aquí está, mírenlo. 150, aquí está. Todavía no se han lanzado las cartas, ¿ok? En el momento que yo lanzo las cartas, se activa la bonificación. Aquí está, se acaba de activar la bonificación. Fíjense, se activa la bonificación de todos. Porque sencillamente el de los demás tampoco aparecía. Fíjense, 40, 40, 20, 150. Se comienza la partida y se activan las bonificaciones de defensa. Lo han visto, ¿no? Vale, estoy casi seguro que esto no lo ha mencionado casi nadie en algún otro canal, chicos. Eso es muy, muy, muy importante. Porque cuando tú estás haciendo tu combinación de cartas, crees que no tienes el escudo necesario y es porque no has presionado el botón para que realmente tengas la defensa que tienes que tener por combinación de cartas. Por eso tienes que saberla tú de mente. Entonces, ¿por qué 165? Pues nada, porque aquí esto se le incrementa un 10%. ¿Y cuál es el 10% de 150, muchachos? 15. Si no me creen, pues lo multiplicamos por 0,10. Sería 15. Entonces, si tienes 150 de daño y le sumas los 15 de bonificación, te daría 165, que es exactamente lo que tenemos de defensa, chicos. Lo que tenemos de defensa. Así que, chicuelos, esto es todo lo que tienes que saber por ahora de incremento, reducción y bonificación de... ¿Qué le pasa a esto, tío? De bonificación, que ahora sí. Y bonificación de ataques y defensa, chicos. Así que, por favor, no te vayas sin antes darle un like a este video, suscribirte y activar la campanita para que pim pum pam te aparezcan las notificaciones cuando tengamos un video nuevo. También comparte este video si te ha gustado, por favor. Ayúdanos a llegar a más gente porque queremos crecer en este canal. Queremos aumentar nuestra liquidez monetaria con nuestros becados y con nuestras participaciones en Axis. Y seguramente vamos a tener muchos becados y vamos a ayudar a mucha gente. Así que muchas gracias, mil gracias por apoyarnos y de verdad estoy muy agradecido por todos los suscriptores que hemos tenido hasta ahora. Tenemos un mes y algo con el canal y tenemos más de 200 suscriptores. Esto para mí es gigantesco. Ya yo había tenido un canal hablando de creación de páginas web y demás y duré, yo qué sé, 6 meses y tuve 80 suscriptores. O sea que para mí esto ha sido un gigantesco. Así que muchas gracias a todos. Les invito a que vayan al Discord, que compartan con nuestra comunidad que está muy activa. Y bueno, más nada. Así que un besito. Recuerda que mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido como Mostrotti. Y esto fue